Bueno, Carlos, vamos a hablar de psicología hoy, vamos a hablar un poco del estoicismo, ¿no? Un poco la corriente estoica a nivel histórico y a nivel de día de hoy, y también la psicología, al menos como la vivimos en pleno siglo XXI. Yo te quiero hacer una pregunta concreta. ¿Crees que la corriente del estoicismo compraría la psicología que hay hoy en día? No, la consideraría muy débil. Muy débil. A niveles de cómo es lo hegemónico, de lo que más se habla de psicología y hacia dónde está tirando más esa narrativa, digamos, esa historia que te están contando de cómo te encuentras y demás. Evidentemente antes se vivió de una forma bastante dura, se hablaban de cosas muy bestias y aunque hoy en día, evidentemente, la gente está pasando por cosas muy difíciles y hay problemas mentales que son muy de toda la vida, al fin y al cabo, tanto un psicólogo como un estoico está hablando de lo mismo de diferente forma. Sí que es cierto que se le consideraría bastante débil a esta forma de entender el cómo tratar a ¿Y la por mente. qué dices eso? En plan, ¿dirías que a lo mejor ahora mismo las cosas más banales las consideramos problemas cuando antes no eran consideradas problemas? Claro, yo creo que hay dos razones, ¿no? Una sería sociedad de cristal, victimismo, todo lo que sabemos, ¿no? Del mundo este de redes sociales, el mundo falso y todo lo que estamos viviendo. Y por otro lado, lo que acabas de mencionar. Entonces, sí que creo que es una interrelación de esas dos cosas. Sí, 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 ¿tú qué porque piensas de estoicos? ¿Qué crees que le diría a un psicólogo? a ver, yo creo que estoy un poco contigo. También los tiempos cambian, entonces ahora a lo mejor no tenemos tanto tiempo o no estamos tan preparados para enfrentarnos a situaciones que en otros tiempos eran más sencillas, a lo mejor, o eran más, estaban más asimiladas como que eran parte de la vida, ¿no? A lo mejor ahora ya no pensamos que una depresión, por decir algo, es algo normal, ¿no? Y por eso consideramos que hay que tratarlo, y en la psicólogo, etcétera, etcétera, y a lo mejor antes era como simplemente el hombre triste, ¿no? que sonreía en sociedad, pero lloraba Claro. en su soledad. Entonces, yo creo que sí que estamos llevando un poco el camino a ser un poco más débiles, igual no es exactamente la palabra, pero por entendernos. En Yo plan, creo que para mí no es tan bestia la diferencia, pero creo que si tú coges ahora mismo a Marco Aurelio, o coges a Séneca, o coges a Zenón y les explicas lo que está pasando hoy en día y cómo se entiende hoy en día conceptos como la ansiedad, como el miedo, como el temor, como claro, pero es que todo eso, ellos te dirían, piensa, siéntate a claro, pensar tú solo, claro. busca la serenidad. Pero ahora a la mínima se te dice, necesitas la ayuda de un psicólogo. Y está bien, pero es cierto que A lo mejor no a la antes mínima, ¿no? Antes te decían las cosas son así, te ponían las cosas, digamos, de esta vida real, de esta vida cruda, te las ponían de frente y te decían, tienes que pensar profundamente en estas cosas. O sea, no era tan... No era, claro, un psicólogo hace un trabajo muy estudiado, una cosa muy concreta, depende de un contexto, depende de muchas cosas. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos psicólogos, tenemos sociólogos, tenemos antropólogos, tenemos mil cosas que estudian diferentes formas de ver un sistema, diferentes formas de ver al individuo. O sea, son cosas muy trabajadas y hay veces que pecan de estar como dentro de ese mundillo, digamos, ¿no? Y un estoico o un gran filósofo de la vida, antiguo, clásico y demás, que te coge una cosa como si fuesen mandamientos y te dice, oye, no te olvides de que te vas a morir, de que tienes que pensar en la autenticidad, de que tienes que ser crítico, o sea, va muy a martillazos. Entonces, evidentemente, para algunos casos será lo más adecuado. Yo creo que a nivel general es lo más adecuado, pero evidentemente entiendo que una persona que hoy ya te viene con unos cuadros de ansiedad muy bestias en un entorno en el que se siente dentro de este victimismo, dentro de esta burbuja, o que toda la vida le han dicho que eso es demasiado duro y que o sea, que ya tiene una bola muy grande, que ya le ha hecho un snowball muy grande en la cabeza, creo que es muy difícil sentar a esa persona y decirte, oye, pues vamos a hablar de memento mori, vamos a hablar Sí. de que vas a morir. Para mí me Es, parecen dos momentos distintos, en plan, cuando ya he identificado un problema, ¿no? Una persona puede tener, antes se mencionaba la depresión, voy a seguir con depresión sí, para... depresión, ansiedad, digamos que las típicas de hoy. Si alguien tiene la depresión, me parece completamente normal y bueno ir al psicólogo. Claro, Pero creo que a lo mejor nos estamos olvidando de cuando no tenemos ese problema, claro, no, no lo prevenimos. claro. Lo digo porque cualquier persona que le
guste medianamente leer y demás, se coge un libro de estos del estoicismo y demás y se planteará mucho las cosas. Justo. Se dará cuenta de decir, simplemente puedo cambiar un poco mis... no tienes por qué ni siquiera cambiar hábitos, o sea, es un poco a nivel mental, sino cambiar un poco el enfoque, trabajarse a sí mismo de manera de hacerse más fuerte, es que es más fuerte por dentro, ¿no? Y sobre todo darte cuenta de que te tienes que preocupar de las cosas que dependen de ti, de las que no dependen de ti no deberías preocuparte, ese tipo de conceptos que te enseña toda la corriente ideológica, por llamarlo de alguna manera, del corriente de pensamiento del estoicismo. Entonces yo creo que hay que trabajarse más a uno mismo en el día a día y así yo creo que o pones barreras para que luego tener problemas que te obliguen a ya necesitar la ayuda de un profesional. Claro. Al final que hablamos de estoicismo por hablar de una escuela en concreto, porque tiene mucha fama hoy en día el estoicismo, que hoy en día sería más el neoestoicismo, porque está mezclado con más conceptos más modernos. Hoy se cogen muchas cosas del estoicismo y hay veces que miras a quién te referencian y te están referenciando a lo mejor a otro clásico, te están referenciando a lo mejor a Aristóteles, y como Aristóteles no estaba en la escuela cínica, o sea, en la escuela del estoicismo. O te cogen a alguien de la escuela cínica o cosas así, y es como o sea, que se mezcla mucho. Y a mí me gusta porque es un picoteo muy sano, al fin y al cabo, ¿no? Estás como cogiendo un núcleo de pensamiento que es el estoicismo, Claro, y lo mezclas con cosas. Eso es. Entonces, me parece muy bueno lo que dices, porque al fin y al cabo es muy importante que antes de que tengas un problema, que esto también pasa en la salud, o sea, antes de que tengas un problema de cualquier cosa de tu sistema circulatorio, que tengas una tensión disparada o lo que sea, evidentemente si antes haces bien las cosas, pues tienes menos probabilidades de caer en eso. Entonces, creo que también tiene mucha relación con si todo el rato estamos en una espiral tan negativa, tan encerrada, tan en redes sociales, tan esta burbuja, tan esta generación de cristal, tan jodidos, al fin y al cabo, ¿no? Pues como que una distopía, al fin y al cabo, ¿no? De me tengo que quitar una red social para sentir que me estoy... para sentir que me estoy desintoxicando y todo el mundo me está hablando de problemas mentales, todo está muy mal. Es normal que todo vaya muy negativo y que hay veces que esto que decimos de sociedad débil o lo que sea se puede malinterpretar y es simplemente una crítica. O sea, evidentemente es la sociedad que nos ha tocado vivir y punto. Y nosotros tenemos herencias de esas cosas. O sea, nosotros no estamos ajenos, no estamos desde fuera pensando, estamos dentro de esta sociedad y hay ciertas cosas que nos tocan mucho más personal incluso. Pero al fin y al cabo, tanto el estoicismo como clásico, como el neoestoicismo moderno, como algo más simplemente de lenguaje de terapia o de gente que va a terapia, que habla entre ella y demás, al fin y al cabo son, insisto, las mismas cosas habladas de formas distintas, pero que llevamos miles de años hablando de los mismos temas. O sea, tú lees a un estoico y tú lees a Aristóteles y tú lees a cualquiera que ha venido después hablándote de filosofía de la vida y te va a hablar de los mismos temas. Te va a hablar de disciplina, te va a hablar de las cosas que tienes que hacer, de qué tienes que hacer con las cosas que te apetecen, que te vienen mal. O sea, te va a hablar de todo, te va a hablar del vicio, te va a hablar de estar bien, de estar en paz, o sea, todo eso. Y no solo en Occidente, es que te vas a cualquier lado y en Oriente te van a hablar de ese Tao que busca el equilibrio, que tienes que fluir con él, o sea que hay muchas veces que solo nos centramos, que yo creo que hoy en este podcast vamos a hablar bastante de eso, ¿no? Que es como que todo lo estamos intentando meter dentro de esta terapia de psicología y que tenemos mucha más riqueza alrededor de muchas más teorías, no mucho más interesantes, pero que son tan interesantes o incluso más porque llevan mucho más tiempo en práctica y que además hay veces que vienen de otros contextos que te interesan. Porque cuando te coges a un clásico que ha pasado por una vida de un romano muy chunga o que te ha hablado de algo muy chungo y te lees su biografía y dices, joder, y dices, es que lo que él ha vivido y lo que ha vivido mi terapeuta de aquí de la esquina no tiene nada que ver. Entonces entiendo que este hombre cuando me está hablando de disciplina y me está hablando de serenidad, me está hablando de todo eso en un contexto de una tormenta mucho más bestia de la que yo me puedo imaginar. Entonces también relativizas un poco la tormenta que tú estás viviendo o que está viviendo tu pareja o que está viviendo tu colega o que está viviendo tu familia. Y que viene bien, ¿no? Ese diálogo que tenemos, por lo que tú dices, coges un libro o te pones a hablar con alguien o te ves un vídeo resumen de YouTube o lo que sea y simplemente el propio hecho de que estés pensando en esas cosas dándole vueltas ya es una preparación saludable para que luego tengas menos problemas mentales. O sea, al fin y al cabo es una filosofía que te va a hacer vivir mejor tu día a día y que luego vas a tener menos problemas mentales. ¿Verdad? Sí, a la gente que escuche este podcast simplemente le podemos recomendar
porque yo al menos lo he trabajado por mí mismo, ¿no? La lectura de ese tipo de libros, ¿no? Que te ayuden a formarte un poco una personalidad al final es, bueno, crearse un muro, alguien lo puede llegar a entender mal, ¿no? Pero es un muro de verdad, ¿no? El típico muro que dices está aquí, pero en realidad yo estoy jodido. No, algo que te haga fuerte de verdad y que te haga que los malos momentos los pases de mejor forma. Claro. Yo creo que al final el objetivo en la vida es una estabilidad, ¿no? El estar de forma tranquila pero feliz. Y en ese sentido es importante que el objetivo es, sobre todo, que las cosas malas, los valles, vamos a decir, sean cada vez más suaves, ¿no? Que no te afecten tanto. Aunque Totalmente. el problema esté ahí, porque no depende de ti normalmente que el problema esté ahí o no, el problema está en cómo tú enfrentas ese problema. Entonces, si consigues esa serenidad que también juega por arriba, es decir, que los picos de felicidad a lo mejor los vives también de una manera más serena, pero es porque estás siendo cada vez, vas teniendo más control de tus emociones. Y a mí me parece un objetivo de vida, que lo llevo a comentar con personas y dicen, me parece como aburrido, ¿no? En plan, como que a lo mejor estás quitando... Romantizamos demasiado Sí. esos picos. Y yo puedo entender ese Sí. pensamiento, lo que pasa es que a mí me parece una manera de conseguir que pase lo que pase a tu alrededor, tú más o menos puedas mantener una estabilidad emocional y una felicidad, aunque sea de las pequeñas cosas. Es que es súper necesario que no te desbordes tampoco cuando la euforia y cuando las cosas buenas llegan. Porque si no, puedes caer en luego tener unos bajones después de ese momento brutales, puedes caer en volverte ciertamente adicto a ese tipo de estímulos. Entonces, o sea, una montaña rusa, claro. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, con el audio. Cuando estamos editando el podcast y demás, y me pongo con el audio, si todo se ha escuchado muy bien, digamos de forma bruta y tal, pues normalmente toco pocas cosas. Bueno, por eso tenemos los micros y todo lo hemos hecho decentemente bien y demás, pero cuando hay mucha diferencia de volúmenes, o sea, cuando la cosa se dispersa, el compresor es lo que hace, ¿no? Te dice, oye, pues lo que estaba súper disparado, pues te lo bajo un poquito y lo que estaba muy por abajo te lo subo un poco, entonces creas esa neutralidad que hoy en día se entiende mal, como si fueses una persona indiferente hacia las cosas, pero es que no. y no es eso lo que te está... Es lo que se ha dicho siempre, de que en el medio, en el término medio está la virtud, Claro. y esto aplica para todo. Claro, y como el término medio es imposible en el sentido de que van a venir cosas buenas y cosas malas, pues tira hacia esa serenidad, tira hacia esa paz, tira hacia ese estar bien en tu día a día, que no tiene nada que ver con aspiraciones y con ambiciones y tal, que estamos hablando de otra cosa. O sea, luego ya viene la disciplina, luego ya viene en el sentido de crear una ambición, ese gran imperio, o sea, luego ya vendrá todo eso. Pero ahora estamos hablando de simplemente estar bien. O sea, ahora en este momento del podcast estamos hablando de estar bien. Y para estar bien tienes que buscar esa neutralidad. Estar bien no puede ser estar mal 5 días a la semana y luego pegarte la fiesta padre. Pues ahí, yo creo, hablando de este tema, yo me he leído un libro que se llama Dopamina, que es súper interesante porque todos estos temas te lo llevan a nivel químico. Claro. Y te explican cómo la dopamina influye mucho en ese tipo de... Cuando, por ejemplo, estás enamorado o cuando tienes momentos muy buenos, muy eufóricos, muy motivados. Intervienen una serie de sustancias químicas, en este caso la dopamina, y hay otras sustancias que están más relacionadas con, por así decirlo, la felicidad del aquí y el ahora, en plan de lo básico, ¿no? Y leyendo ese libro ves como que te están planteando lo mismo de forma química, pero lo mismo que puedes leer en algo sobre estoicismo, donde te hablan de el estar sereno o el ser un rol de emociones que eso no lo controla ni Dios. Totalmente. Y luego también este químico lo aplicamos al tema de las drogas, porque también ocurre, porque luego vas a un entorno en el que la gente está metiéndose todo el día M cada vez que sale de fiesta, y luego te enteras que es porque están liberando oxitocina, que la oxitocina te hace una forma de disparar tus emociones a lo bestia, que sí, que te lo venden con el tema de sentir más el bombo y tal, pero realmente hay un tema mucho más bestia de fondo, que es este de liberar emociones de forma química, en forma de neurotransmisor. Y los antidepresivos. Y claro, es que o sea, el tema de la química y el tema de los neurotransmisores y de cómo funcionamos a nivel orgánico y demás es súper chungo, súper difícil de entender. O sea, yo somos personas normales hablando de ello y evidentemente esto pues no lo vamos a meter demasiado porque no es nuestro tema, pero sí que es cierto que todo esto, como tú dices, se habla de ello de una forma más llana
en pensadores desde hace un montón de tiempo. Sí. Y es muy importante entenderlo. Ahora, por ejemplo, cosas como la dopamina, yo creo que han estado muy guay comentarlas en diferentes vídeos de divulgación entre nosotros y que está como muy de moda hablar de Sí. dopamina y demás. Me gustaría que no solo se hablase de dopamina, sino que también se hablase de las otras, ¿no? En plan de serotonina, de oxitocina, de todo eso, para que entiendas cuando estás en momentos que te disparan una cosa, te disparan otra y tal, y que te... Y aprendes a entender por qué te Justo. pasan los sentimientos. Justo. Y empiezas a asociarlos. Y que es inevitable tener momentos de bajón si solo estás buscando disparar una felicidad muy bestia. O sea, es inevitable que si tú estás en el mejor viaje de tu vida y todo lo exprimes al máximo y te desbordas a nivel emocional, o sea, no dudes que los días después vas a estar jodido. No lo dudes. O sea, tu cuerpo tiene que equilibrar eso. Sí, Y es muy importante, y por eso es muy importante que también cuando tengas un momento muy bueno, como tú dices, no es que vayas a buscar no disfrutarlo, es simplemente que lo disfrutes de una forma que no se te desborde, que lo puedas estar pensando, que lo puedas estar degustando, que estés como parando ese momento. Y ser consciente de que va a terminar. Claro. Igual que cuando tienes un problema muy chungo, tampoco puedes romantizarlo a lo bestia, desbordarte, hundirte, meterte como en una narrativa súper destructiva y que no pienses lo más lógico del mundo, que lo más lógico del mundo son estas cosas que luego te hablan estos pensadores, que es, oye, que toda tormenta termina. Y que no pasa nada, que va a pasar. O sea, hablando de todos estos pensadores, no sé si quieres comentar algo de alguno en concreto. No tanto, porque como son temas tan del día a día, de que todos hemos hablado de ellos, o sea, evidentemente te puedes meter desde, como hemos hablado de Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles también a veces mal entendido, porque él sí que te habla más de esta ética, de este término medio, de este tal, pero luego también es cierto que todo eso también te lo compagina con una lectura más que aquí no se puede explicar en un minuto, que tiene que ver con los dioses y que tiene que ver con la voluntad y tal, y que como que va hilando diferentes conceptos que ahora mismo en un minuto no se puede explicar, pero que todos ellos, tanto Aristóteles como en el hedonismo, por ejemplo, más hablando del placer, o por ejemplo el jardín de Epicuro, que te habla de cómo socializar, y que cada uno de estos clásicos grandes que hemos tenido en pinceladas, ¿no? En nuestra educación, o que nos ha llegado por diferentes colegas o en YouTube o lo que sea, pues todos ellos van tratando estos temas de diferentes formas y que al fin y al cabo son teorías. Los fallados. El último de la corriente. Y luego está el problema este neoestoicismo que decimos como entre comillas, que también te lleva como, que lo podemos llevar también como al mundo este de los coaches, y que hay mucha cosa. O sea, yo me imagino a Marco Aurelio en su tumba viendo todo a dónde ha llegado, todo lo que él trabajó, todo lo que él escribió, ha llegado a Yados. Al final y el problema es que nosotros nos reímos, pero es que Yados tiene su propio mercado. O sea, tiene un ejército. Tiene un ejército, o sea, detrás. Y Y no solo él, sino mucha gente que cuando tú te metes, por ejemplo, en cierta temática de esta de los que malentienden todo esto, que les llamamos, para reírnos del el gym bro, el crypto bro y tal, que no es una persona realmente de gym que sabe de la vida o no es una persona de finanzas, sino el del que te ríes, el Yados de turno. Hay una cantidad de gente así muy bestia, pero ingente. O sea, que tú puedes ser gym bro, pero un gym bro de puta madre, pero cuando te ríes de ese como vaya gym bro, ¿no? ¿Sabes cuando a alguien le estás diciendo chat y le estás diciendo chat en plan bien, y cuando a alguien le estás diciendo chat riéndose de él en su cara? Y claro, no, el tema de Yados es este tipo de gente que confunde mucho estas narrativas. Yo creo que esa es una buena crítica del neoestoicismo, porque el neoestoicismo tiene cosas muy buenas, lo de que picotea y lo de que te lo actualiza, que te lo junta con ciertas cosas de psicología, con ciertas cosas que se hablan hoy en día y demás, y te lo juntan con el pensamiento estoico, pero que luego tiene todo este gran problema de movimientos que han venido muy deformados por este pensamiento que lo puedes llamar más capitalista o más... Justo te iba a decir eso, es como si hubieran mezclado el estoicismo con el capitalismo, sí. Y se ha generado esta corriente de los que te dicen que vas a tener éxito si te levantas a las 5 de la mañana. Justo, levántate a las 5 de la mañana, ponte a producir como un robot y eso va a ser lo mejor que puedas hacer en la vida, y es como...
Si piensas eso, estás muy vacío por dentro. Estás muy vacío por dentro. O sea que sí, que podrás tener pasta y podrás tener mujeres y todo lo que tú quieras. O sea, puedes tener... Bueno, y no, que, o sea, que es que te venden de verdad que por levantarte a las 5 de la mañana vas a cambiar tu vida, te vas a convertir en rico y que la gente no se da cuenta que eso es... simplemente dicen cosas que suenan bien al oído para que la gente le dé a seguir, le dé a me gusta y así tiene más repercusión y ellos tienen más pasta. O sea, es que es tan simple como eso. Y el problema que hay es que el propio enfoque ya está mal, porque simplemente las cosas que te están poniendo como objetivos no son objetivos. La mayoría de ellas suelen ser medios. Claro. Y además, tu medio puede ser levantarte a las 5 de la mañana si en tu situación particular tiene sentido, pero bueno, a lo mejor no tiene ningún tipo de sentido. Seguir la dieta y la rutina de Mark Wahlberg, porque ese tío se levanta a las 3 de la mañana para entrenar y no sé qué, y se le va a dormir a las 7 de la tarde, pues a un obrero no se lo puedes aplicar, en plan, Sí. no tiene sentido. Me duele bastante estas cosas porque casi siempre cuando hablas con gente, que estamos en estas generaciones y demás, tiran o mucho para un lado o mucho para otro. O sea, es complicado luego encontrar puntos medios que te lo expresen bien, que ves que es una persona que se ha sentado consigo misma, que ha hablado con mucha gente o con poca, pero que ha hablado muchas veces y que es crítica y demás, y que notes que hay puntos medios y demás. Normalmente me encuentro o mucho... tienes que tirar para adelante con todo, que es como, joder, estamos haciendo lo mismo que llevamos criticando de generaciones anteriores, de es que era una persona demasiado dura, era una persona demasiado tal, lo estamos haciendo a la nueva, que encima es más a lo niñato, y, y luego está la otra, que es la de hablas con alguien y es todo el rato full depre, full mal, full todo, y es como, joder, es que no puede ser que estemos tan... ¿cómo decirlo? Tan volátiles, tan polarizados justo entre una cosa y otra. Y es que es otra vez por el tema este de redes sociales, de divulgación y demás. Al igual que el que está todo el rato de no sé qué, no sé cuántos, ese necesita ir al psicólogo, el otro también necesita ir al psicólogo. Sí. Porque nos llevamos a un sobreestrés, sobreestimularnos, sobrepresionarnos de que tenemos que conseguir ciertas cosas, es lo que has hablado antes de la productividad, empieza a ser enfermizo. Y la gente, yo a veces me lo noto, es como un puto respiro, en plan, no puede ser toda la semana trabajando, intentando cumplir los objetivos, etcétera, luego encima quieres cumplir con tus objetivos personales de, yo que sé, de físico, de gimnasio, de relaciones sociales, no sé qué, en plan, es como... Necesito darle al puto stop un segundo. Por favor. Estamos volviendo ansiosos, es una ansiedad continua. De hecho, para mí este podcast, desde el principio te lo he dicho, que para mí es una de las cosas que aportan a eso, que aportan al tener un diálogo con una persona que aprecias, que hablas de diferentes temas, que reflexionas, que tienes un ratito agradable, que luego encima se publica, o sea que es muy importante tener tus momentos, no exigirte y demás, y luego en el lado contrario, pues lo contrario, ese dejarte llevar, ese desazón, esa agonía constante. No tiene ningún sentido, nada, no sé. Y claro, ese nada es culpa de la depresión, pero es que hay veces que ese nada es la puta cultura, la puta moda del nada. O sea que claro. Yo hay muchas veces que veo a gente que se nota que no tiene depresión, pero que está totalmente metida dentro del nada. Y es mucha gente. Y claro, el problema es que todo está hecho tan en pack que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que una persona que está todo el rato con la productividad y no sé qué, no sé cuánto, tal, que no te la lleves a ese saco, y que una persona que está todo el rato con el no puedo, nada me levanta, nada tal, que te la encuentres que no está como que se engaña a sí misma, ¿no? Y es muy complicado. Además, el problema que tiene es que todos tienen razón. Sí. O sea, que tú hablas con una persona que tiene productividad y dentro de su historia... Pues... Y luego son los típicos que te hablan, te vienen y te cuentan una cerveza súper emocionados que se está metiendo en una estafa piramidal de estas... Porque es que son los que acaban en estafas piramidales. No tengo nada y de repente estoy súper motivado porque me han dicho que me tengo que meter aquí el dinero y no sé qué, no sé cuánto están. En plan, hay que intentar controlarse. Ya, pero a lo mejor la otra persona también te lo dice y dice, guau, y te dice, guau, es que he conocido a una persona increíble y tal, la otra persona que está súper depre, es como, here we go. Claro, tío, here we go again. Hoy he recibido una oferta de trabajo y yo qué sé, a lo mejor lo has aplicado por LinkedIn y otras 10.000 personas también, o sea, no sé, hay que saber con qué emoción. Tenemos que despertar mucho, tenemos que despertar mucho de esta locura porque, o sea, o te desbordas emocionalmente o no sientes nada emocionalmente. O eres hiperproductivo o eres cero productivo. Da miedo. Da miedo. ¿Cuál es tu experiencia con las terapias? Ninguna, o sea, yo nunca he ido a psicólogo. ¿Nunca has ido a terapia? Jamás. Entonces, personalmente solo puedo opinar desde
Sí, de cómo lo ves desde fuera o experiencias. cómo lo has visto con gente cercana. Eso es. Claro. Y desde un punto de vista de cómo veo la sociedad en general. Entonces, yo opino que partiendo de que me parece súper útil, súper necesario en algunas ocasiones la terapia, y que las personas que tengan que ir deben ir, si se lo pueden permitir, por desgracia, porque no sé si hay psicólogo en la seguridad social, pero creo que Sí, lo hay, pero las demoras debe son... ser como el fisioterapeuta, que O sea, yo lamentablemente... eso sí lo prueban en la seguridad social. Yo lamentablemente he conocido a gente que estaba muy jodida de verdad, de decir, joder, es que tú sí que necesitas a alguien. Y no puedes permitírselo. Y que, no, y que tienen que ir a la seguridad pública, Ya. porque están hundidos económicamente también, y que dices, es que no hay... O sea, Ya. si se salva, se va a salvar por su cuenta, porque es que yendo una vez cada mes o cada 2 meses no vas a conseguirlo. Y luego hay algunos psicólogos que están súper implicados en esta gente y que hacen malabares para moverles, pero es que claro, es que a lo mejor estamos hablando de que en vez de moverte un mes es 3 semanas, o es en vez de un mes y medio, un mes, pero siguen siendo demoras muy largas. Ya. O sea, que ellos a veces hacen malabares todo lo posible para colocarlos, pero que están desbordados. Bueno, para seguir básicamente eso, que estoy, digamos, a favor de ese tipo de cosas. Lo que no estoy a favor es que me parece que se está... O sea, es importante que se normalice, pero me parece que se está no normalizando, sino que ya es el pan de cada día. Parece que hay personas que ya directamente en su calendario semanal tienen su cita con el psicólogo. Y es como, pero ¿lo necesitas por algo en concreto? Porque a veces no hay nada en concreto. Claro. Entonces simplemente es porque dicen que les ayudan a manejar emociones, les ayudan a conocerse a sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como, bueno, entiendo que a lo mejor entonces una etapa de terapia para aprender un poco esas técnicas, Sí. ¿no? Y luego ya ir por tu cuenta, pero aún así hay gente que aún así Ya. sigue. Entonces me parece que es útil cuando debe de ser útil, pero si lo normalizas demasiado, creo que simplemente te puede llevar a que siempre dependas de otra persona Claro. para manejar cualquier tipo de situación que sea de tu vida, cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de estrés, de depresión, de cualquier cosa. Sí. Parece que vas a necesitar siempre ya a alguien. Entonces, de todas maneras, sé que en teoría se te ayuda y se te enseñan técnicas para manejarte a ti mismo. Justo. Pero esas personas sigo viendo que siguen yendo al psicólogo, a psicólogo, a psicólogo. Entonces, pues no sé, o no las aplicas tú, o no te las enseñan tan bien. No sé, me parece un tema complicado. Me parece que simplemente no hay que normalizarlo demasiado. Hay gente que va al psicólogo demasiado y hay gente que va al psicólogo demasiado poco cuando lo necesita. O sea, que no vayas al psicólogo no quiere decir que es algo malo, porque a lo mejor es simplemente que tú estás haciendo las cosas bien contigo y no lo consideras y ya está. O sea, que no, tampoco se puede criminalizar a una persona, por ejemplo, tú, en plan que no has ido al psicólogo y que la gente luego te digan, pues tío, pues no puedes criticar algo si no lo sabes, tienes que ir al psicólogo porque es lo mejor que te va a pasar en la vida, tal. Que cada uno decida. Yo, pues, para terminar con mi experiencia personal, lo que sí que puedo decir es que yo me he dado cuenta que en los últimos 2 años yo habría necesitado ir al psicólogo por temas de ansiedad sobre todo, de estrés y de, no sé si rozando la depresión, pero creo que Esa gestión tan... creo que un poco sí, rozándola, por así decirlo. esa presión diaria, constante... Y a día de hoy me doy cuenta de decir, habría venido muy bien ir al psicólogo, lo que pasa es que en mi día a día nunca me lo planteo yo. Pero ahora digo, pues mira, he pasado una etapa mala, pero de haber conseguido hacerlo yo solo, me he hecho mucho más fuerte y estoy mucho más orgulloso de mí mismo, y ahora digamos que considero que si antes me podía agobiar o estresar o darme ansiedad tal, esto, ahora tiene que ser esto. Claro. Y eso también me parece un crecimiento personal. Lo que pasa es que eso es muy bueno que tú lo digas, pero no lo puedes recomendar a nadie. O sea, a nadie que lo está pasando mal no le puedes decir, hazte fuerte. Eso es la puta. Evidentemente tienes que trabajarlo, como hemos dicho antes. Si puedes trabajarlo cuando estás guay, lo que pasa que, claro, que estamos hablando de la mente, que estamos hablando de la filosofía de vida, que esto es una cosa que hasta que te mueras, o sea, esto es una cosa que trabajas día a día, o sea, que realmente si estás pensando en trabajar contigo, pues lo que tú dices, en plan, está guay esa persona que te dice, estoy trabajando con un psicólogo y voy de vez en cuando para trabajar ciertos temas, es como, ya, pero yo creo que creo recordar que hasta los propios psicólogos, igual que un político no puede estar todo el día ejerciendo poder, creo que un psicólogo no puede estar tanto tiempo con una persona. Creo que no pueden, o sea, o no pueden o no deben, pero creo que hay algo así, porque he hablado con cierta gente que es psicóloga y tal, y
y que no pueden estar rollo 2 años yendo a terapia todas las semanas con la misma persona. Ya. Porque genera lo que tú dices, oye, que ya hemos trabajado todo, ¿por qué vienes? Ya. ¿No? Entonces, claro, Y ahí... generas el peligro de que haya psicólogos que busquen demasiado el mantener el cliente, ¿no? Claro, es que ahí se juntan muchas cosas. Se junta una persona con el poder que tiene que tú creas en algo. Porque si tú crees en esa persona y te vuelcas en esa persona te está ayudando y tú notas que te está haciendo bien o que simplemente te escucha, o sea, que hay gente que va muy jodida. Eso se está mezclando también con una cuestión clientelar, con una cuestión económica. Hay como varios puntos que se tratan que son bastante chungos. Entonces, que si tú eres una persona que de forma crítica y de forma auténtica consideras que estás consiguiendo ciertos recursos que te sirven para tu día a día o para trabajar ciertas cosas que tú notas que son tu talón de Aquiles o lo que sea y te está ayudando el psicólogo, estupendo, trabaja con ello durante un tiempo y luego te va, le da las gracias y oye, has sido un mentor de mi vida, estupendo. O sea, así a mí en esas cosas a veces me gusta plantearme voy a coger un psicólogo que me pueda enfocar a estas cosas y tal. Experiencia personal? Yo he ido a terapia en un momento de desborde, muy pocas sesiones. De hecho, luego fue lo típico de que de repente ya notas que ya no estás, pegas el telefonazo y no vuelves. O sea que muy guay. Y fíjate que a mí el psicólogo lo que me ha aportado es en ese momento en el que tú te desesperas, en el momento en el que... El viento. En el que todo se te echa encima. Esas, no sé cuántos fueron, no sé si fueron 2, 3 o 4 terapias, 2 mínimos, así. Ese no pasa nada, ese es normal, yo creo que de las cosas que más le puede hacer llorar a una persona cuando va a terapia. Y seguramente si más gente ve esto y comenta y demás, yo creo que ese point de que vayas, da igual cuál sea el tema, puede ser algo muy gordo en casa, algo muy gordo en tu cabeza, o sea, pueden ser 1000 cosas, un trauma súper fuerte que acabas de vivir, o sea, pueden ser 1000 cosas, que alguien te coja, te mira a los ojos, te escuche durante un buen rato y te diga, no pasa nada, o sea, eso es súper catártico, te desborda, en el buen sentido, o sea, vas sacando cosas. Y eso está muy guay. Entonces, esto lo hilo con lo que para mí son funciones que tiene un psicólogo. Que es que, por un lado, para mí un psicólogo, dicho así mal y pronto, es el nuevo cura de toda la gente que vive ahora. Antes el cura era el que te escuchaba tus movidas, tus pecados, tus inseguridades, todas tus cosas. 3 Padres Nuestros, 2 Ave Marías. Sí, pero además te regía. O sea, además de darte los deberes y de mantenerte dentro de su credo, además te regía y te decía, bueno, pues esto tal y esto tal y esto tal. Pero las cosas principales, quitando que evidentemente un psicólogo, si hablamos puramente psicólogo versus cura, evidentemente yo prefiero un psicólogo, pero las funciones son las mismas. Es una persona en la que tú, por su autoridad, por lo que representa, respetas y crees en ella, le sueltas todo, esa persona te escucha y te rige y te lleva por un camino. Entonces, ese es, de hecho, psicólogo, ¿no? Psique, el alma, y logos, o sea, el que une el alma, el que le da forma, el que le da sentido y todo eso. O sea, un psicólogo puede ser tan bueno o tan malo como un muy buen o muy mal cura. Si es un muy buen cura y de verdad se preocupa por ti, te escucha por ti, te quiere ayudar como un buen amigo o lo que sea, pero a nivel profesional, digamos, pues estupendo. Y si es un mal psicólogo... Siempre hay que tener en cuenta que el trasfondo de la psicología obviamente es bueno. Sí, pero si es un mal psicólogo, no. Claro. Es que si es un mal psicólogo, no, porque es un profesional. O es un tío que te quiere mantener para que le pagues 50 por hora. Claro, pero simplemente que no se extrapole a la psicología en sí, ¿no? Sino que luego pueda haber mala praxis. Justo. Pero las funciones esas son muy importantes. Y hay otra cosa que tengo que decir ya para soltar todas las bombas. El malo de Matrix 4 era un terapeuta. Esto ya no puede ser spoiler porque han pasado unos años. Critiquilla, ya. Es que sí, o sea, en Matrix 4, Neo no para de tomarse pastillas azules, que son las que en la 1, cuando sale de Matrix, él tiene que elegir entre la pastilla azul y la pastilla roja. Y deja roja. Y la roja es la que te lleva a descubrir la verdad. Bueno, y la azul es la que te conserva. Es verdad, sí. Pues en Matrix 4 juntan ese concepto de tomarse pastillas con el terapeuta. Para que tú veas. Y el Neo no para de meterse pastillas azules. A lo bestia. Y el terapeuta, que evidentemente va a ser el peor terapeuta del universo porque está representando Matrix, está representando el sistema que te oprime,
pero para que veas cómo lo entrelazan Sí, a lo la mejor Wachowski. no he visto la peli, pero que a lo mejor se intentaban reflejar un poco cómo el sistema te mantiene ahí atrapado Justo. y quiere que te mantengas estable Eso en es. su Eso jaula es. y en su trampa Eso a es. base de reflejando la Eso pastilla es. como si fueran antidepresivos. Eso es. No me Y acuerdo. quitando toda la ficción, eso aterrizándolo a hoy en día, la crítica que yo me llevo de ahí es eh, como muchas veces la psicología, incluso aunque sea un buen profesional, incluso que vaya con toda la buena voluntad del mundo, muchas veces peca de que tiene dos patas que forman parte de su estructura, de su esqueleto, quieran o no. Y es que hay una relación comercial, por un lado, o sea que tú buscas tener gente y esa gente tiene que estar mal y Ya. si eres una mala persona, eso, pero evidentemente yo entiendo que una persona que de vocación no va a buscar gente para luego atraparla, o sea, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay una relación económica y luego hay otra relación que es el mal entender la salud que ahí no la culpa la tiene el 100%, es como el médico no tiene el 100% de la culpa de que tú vayas con hipertensión y te pegue un infarto, pero es el cómo funciona todo esto, el cómo entendemos la salud, el cómo entendemos la economía y demás, porque no trabajas las cosas de casa, vuelcas todo en el último momento y esto si el sistema te hubiese educado de otra forma, a nivel mental estarías mejor, a nivel de salud física también estarías Sería más mejor. educación psicológica. Claro, claro, a eso me refiero. Entonces, claro, de Matrix me lo bajo de esa forma, no en el sentido de que haya un pensamiento malévolo y demás, sino que simplemente por cómo son las cosas, eh, va gente muy mal, muy desbordada, o muy de cristal, o muy todo eso, que si todo esto se hubiese trabajado de otra forma, pues me preocuparía menos esa movida clientelar, esa movida de que esa persona se vuelque 100% en su terapeuta, porque eso lamentablemente tiene mucho peligro. O sea, que una persona se vuelque en la Solo es persona... dependiente. Claro, claro, Es claro. que no hay cosa. Mira, el objetivo es la tranquilidad. No puede haber algo que te aporte más intranquilidad que tu tranquilidad dependa de otras personas. Sí. Porque quita la patita y la Entonces, molea. si tú dices, ahora, analízate a ti mismo, y dices, estoy bien, ahora, pregúntate, ¿por qué estás bien? ¿Estás bien a lo mejor porque ahora estás con tu pareja, que antes a lo mejor estaba soltero o lo que sea? Porque ahora estás con un trabajo que te gusta, porque ahora estás bien con... Quiero decir, analiza por qué estás bien, porque igual te das cuenta de que estás bien porque dependes de otras cosas. Claro. Entonces, ahí no puedes estar tranquilo, Claro. amigo. En plan, quita de la ecuación la novia, el trabajo, la familia, tal, no sé qué. Tu muro se cae, pues Totalmente. estás jodido. Totalmente. Eso no te aporta tranquilidad. Totalmente. Pero bueno, Totalmente. es una Totalmente. reflexión. No, totalmente, totalmente. O sea, es que lo hablamos cuando de los viajes, y aquí evidentemente tiene mucho más sentido, el tema este de la dependencia y el miedo a estar solo y todo esto. Pero totalmente. Y tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, con el tema de la montaña rusa. De que en este caso no es simplemente la montaña rusa, sino analizar los factores, ¿no? Oye, date cuenta si esto te está haciendo sentir un pico muy fuerte, pero luego en el fondo sabes que es algo que es momentáneo. O sea, que a lo mejor te estás encoñando con una persona y es eso increíble porque estás en el momento de encoñamiento y todo eso, tienes que ser consciente de que eso no va a estar siempre así de bestia y que si de verdad lo que te interesa es conocer a una persona, Sí. conoce a la persona. No busques todo el rato estar a tope con esa persona, porque eso es imposible. Claro. O sea, es que es imposible. Y así nos pasa con las parejas y las quería relaciones. soltar una reflexión también que tenía que ver con esto, y es que las personas parece que no nos damos cuenta de que todo en la vida conlleva una constancia. Entonces, por ejemplo, la persona que acude al psicólogo porque tiene un problema continuo, o sea, un problema concreto, puede que ese problema se le solucione gracias a ir al psicólogo. Y a lo mejor esa persona considera que ya está, ya ha ido al psicólogo, ya pasó esta etapa, ya está. Claro. No, la salud mental va a ser un constante, un trabajo personal, continuo, constante. Y lo mismo, yo que sé, buscas pareja, no encuentras pareja, tal, no, ya está. Pues no, ahora hay que cuidar la relación, entonces todo en la vida conlleva esa constancia. Entonces no es como, vale, ahora ya este trabajo, ahora ya esta relación, ahora ya este psicólogo, no sé qué, no sé cuántos, y me olvido. Y de repente vuelve el problema. He desatendido a la pareja, vuelvo a estar soltero. Ya no hago caso al psicólogo ni a lo que me ha recomendado, vuelvo a tener depresión, etcétera, etcétera. Es como, si vas a dejar el tabaco, déjalo para siempre. No, Justo, pues yo para creo que todo eso tiene que ver
con las principales reflexiones de los estoicos, de los existencialistas, de todas estas ramas que son tan crudas cuando te hablan de la vida. Y es con ser auténtico de verdad y que el primer punto de ser auténtico, además de ser crítico y de muchas cosas que hablan los filósofos y pensadores y demás, que son cosas muy troncales y demás, el primer pensamiento de todos que te hablan, todos ellos, en plan estoicos, existencialistas y demás, te hablan de, por ejemplo, el estoicismo sería memento mori. O sea, date cuenta de que esto se acaba. Y eso a la gente o sea, yo lo he hablado con mucha gente y la gente se da las manos encima. De decir, pero Carlos, ¿cómo puedes pensar que ese es el pensamiento más central? Y es como, es que hasta que no seas consciente de que te mueres, no vas a ser consciente del resto de las cosas. Yeah. Y tienes que ser muy auténtico con ello y tienes que ser muy consecuente con ello. Entonces, todas estas cosas que me cuentas de cómo la gente se evade, de cómo la gente busca que sí, veo el problema, pero ya está medio solucionado, ya voy a otra cosa y tal, muchas veces tiene que ver con esta falta de tener raíces en el suelo y de estar bien plantado. Decir, oye, que esto se acaba, tengo que vivirlo, tenemos una sola vida, en cualquier momento me muero, y todas estas reflexiones son mucho más profundas porque te conllevan al decir, estoy aquí y ahora, esta es mi mierda, o la saco yo o no la saca nadie, y te empieza a meter ese tipo de cosas en mayúsculas, y son súper importantes, porque si no estás si no estás en en el aquí y en el ahora, que es a lo que te lleva el memento mori, no es el carpe diem, no es el te vas a morir, por tanto disfruta todo el momento. No, no, no es eso. Es te vas a morir, vive en mayúsculas. Y eso conlleva las cosas buenas y conlleva las cosas malas. Si las cosas malas no las vives y las ocultas, vas a tener bastantes problemas. Vas a tener bastantes problemas. Y luego también lo otro es el pensamiento cíclico, el de, oye, que por mucho que hayas conseguido un objetivo, tienes que tener bastante bien empaquetado todo y tienes que montarte tu propio, como tú has dicho, ¿no? En plan, pues tengo una serie de cosas que yo las llamo el muro, que es una lista de principales mandamientos para mí o de principios o como quieras llamarlos, que me permitan afrontar esta vida. ¿Por qué? Porque es que sé que la vida me va a azotar por un lado, me va a sonreír por otro, y esto va a ser un sin parar de cosas así. Y tú necesitas ese paquete, tú necesitas esas cosas que te digan, oye, que te vas a morir. Oye, recuerda que tienes que ser asertivo y tienes que ser bueno con la gente, pero que no te tienes que dejar llevar. Oye, recuerda que los picos de la montaña rusa te van a afectar porque si estás muy arriba no estás muy abajo después. Ese tipo de cosas. O sea, es muy importante tener esas máximas. Y lamentablemente, si nos estamos centrando únicamente en estar bien, que es el no sufrir, ahí no estás buscando estar bien, ahí lo que estás buscando es evadirte. Y no hay mayor sufrimiento que saber que te vas a morir. O sea, por eso el memento mori es tan tocho. Porque luego los existencialistas que vienen después en el siglo XX y demás, te hablan de ello y la gente todo el rato siente angustia. Y es como, no, no, es que tienes que afrontar esas angustias. Es que la vida tiene angustia y la vida tiene ansiedad y la vida tiene estrés y la vida tiene todo eso. Yo particularmente cada vez que pienso en tema de la muerte, o sea, yo sé que ese día, no sé cuándo va a ser, pero que va a llegar, 100% va a llegar. No sé, o sea, tengo que quitarme ese pensamiento de la cabeza porque ahora mismo no me quiero enfrentar a él. Yo Claro. creo que me tendré que enfrentar Total, un poco más total. porque de verdad que me agobio. Esa angustia, lo que se siente, es una angustia. Y además muchas veces lo que pensamos es de una forma como muy... intentar como adivinarlo y saber si va a ser doloroso o no va a ser doloroso. Y para nada nunca la reflexión es que te vas a morir. O sea, que no te estoy hablando de va a haber un día que te mueras y a lo mejor te atropellan, a lo mejor te mueres de enfermedad terrible o a lo mejor no, a lo mejor te mueres durmiendo. Es que no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que te vas a morir y punto. O sea, que no hay debate. Claro, es que para todo se puede debatir menos para eso, ¿no? Claro. Si te parece, por ir cerrando, si tuvieras que dar un consejo a alguien, en general, ¿vale? De unas experiencias personales tuyas que te hayan llevado a decirte, mira, si alguien me hubiera dicho a mí esto hace 5 años, me habría ayudado muchísimo. ¿Se te ocurriría algo que decir? Sí, yo creo que una de las cosas que más me han influido en el último año y algo, han sido muchas reflexiones que he sacado a través del libro de Ángel Martín, el cómico que se ha puesto ahora mucho a hablar de este tema mental y todo eso, que le pegó el brote psicótico y demás, hizo el libro este de Por si las voces vuelven. Yo creo que ese libro, si puede ser en audiolibro, sería, o sea, como recomendación en plan paquete, que no es conmigo, sino simplemente mírate esto,
Me parece brutal. Y a mí especialmente me ha venido muy guay para identificar muchas cosas que estaban dentro de mí. Llámale voces, llámale autosabotaje, llámale de mil formas como tú quieras, pero es los mismos temas que hemos hablado siempre. Y, y el analizarlo y ser consecuente con ello. O sea, al fin y al cabo, la toma de responsabilidad con tu propia forma que tienes de dejarte llevar, de ser indisciplinado, de todo este tipo de cosas, que evidentemente no me las llevo al término este de llados de la productividad y todo eso, sino entender tus demonios, entender cómo te estás fallando y todo eso, y, y lo malo que es eso realmente para ti, que es como tu zona de confort, pero que es una zona de confort que está llena de cuchillos. Yo creo que eso sería lo que más he aprendido estos últimos años, es decir, oye, lo haré mejor, lo haré peor en algunas cosas, por supuesto, seguimos avanzando y seguimos creciendo, pero lo más importante de todo es irte quitando todo ese ruido mental y luego mientras va desapareciendo el ruido puedes analizar y decir, ah, esto es esto, ah, esto es esto, y ir trabajando con ello. Yo creo que eso es lo más importante al que tenemos que... Pues además que tenemos una cantidad de inputs ahora mismo que son terribles. ¿Tú cuál dirías que es tu...? Pues mira, yo mi consejo sería pensar. En plan, creo que nos estamos olvidando de pensar. Sí, sí, sí. Que a veces no tiene por qué ser a solas, sacar tiempo de pensar. O sea, no, no, no. En tu puto día a día. Deja de repente te das cuenta que estabas pensando en qué. En qué estaba pensando el de al lado. En lo que tienes que hacer. Tenemos demasiados inputs. Y es como, piensa, o sea, quédate Total. tú solo, da igual que estés en el trabajo, ¿eh? Total. Quédate, de repente te Total. viene un poco una inspiración, ¿no? Hazla caso. En plan, quédate un ratito embobado en lo que tengas que pensar, porque poco a poco, eso en el día a día te vas a dar cuenta que te va a ayudar a conocerte mejor, solucionar mejor los problemas que tienes, relacionarte mejor con las personas, estar más seguro de lo que quieres en la vida, Total. reflexionar bien sobre lo que has hecho en la vida, lo que te ha pasado, lo que te ha aportado, lo que has aprendido, lo que no. En plan, te va a situar en lo que eres tú, aquí y ahora. Entonces vas a saber de dónde vienes, a dónde vas o a más o menos dónde puedes querer ir, ¿no? Porque siempre se pueden tener muchos caminos en mente, pero te va a situar. Pero que no nos olvidemos de pensar, que nos dejemos de las puta tantas redes sociales que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que no todo es estar todo el rato consumiendo contenido. Entretenida. Que no hace sí. falta cuando te haces los macarrones para la comida tener que buscarte mientras estás haciendo los macarrones el vídeo de YouTube que te vas a ver para mientras te comes los macarrones. Cómetelos en silencio, pensando. Ese sería mi consejo. Es increíble cuando puedes apagar, ¿eh? Y cuando de repente, en vez de tener ruido, porque que no quepa duda que cuando apagues las cosas, si te has tirado todo el día consumiendo y todo el día en conversaciones, hiperconectado, hiper entretenido y todo eso, que no te quepa la menor duda que cuando te vayas a dormir va a ser el peor momento del día, porque vas a estar totalmente aturdido Sí, de cosas. efectivamente. Y si eres capaz de tener momentos, como tú dices, de pararte a pensar, aunque estés haciendo cosas, o sea, aunque estés cocinando, aunque estés en un trabajo mecánico, aunque estés en transporte público, lo que sea, si eres capaz de no escuchar música, no ver algo, no ver vídeos, no estar scrolleando, y eres capaz de estar contigo, y llega un momento en el que no hay voces, y estás tú, y la única voz que tienes eres tú, y no hay ruido, ni hay conversaciones, ni hay cosas que te vienen a aturdir, ahí es donde empiezas a ser tú, realmente. Sí. Ahí es donde empiezas a ser tú. Y lo que tú dices, de ahí va a venir el conocerte, de ahí va a venir el cómo me estoy relacionando con X persona, de ahí va a venir la creación verdadera de autoestima, de ahí va a venir todo. Porque si no eres crítico y no eres autocrítico y no puedes decir esto me compensa, esto no me compensa, esto no me viene bien y tal, es que vas a hacer las cosas por inercia. Bueno, esperemos que los consejos que intentamos dar desde nuestra humilde experiencia Sí. pueda servir aquí Al fin y al cabo. y de todas maneras al final creo que tanto hemos hablado un poco de estoicismo, ¿no? Pero todo lo que sea práctica de trabajo personal y también teniendo en cuenta que toda la psicología está ahí también para servirnos de ayuda cuando tenga que aplicar, pues que la gente lo aplique para su vida y que sea una ayuda en el día a día que tenemos todos tan complicado. Me he apuntado antes de que termine, me he apuntado 10, como 10 máximas, que pueden haber mil más. 10 mandamientos. Sí, justo, de estoicismo, o típico esto de filosofía y de psicología y todo eso. Que por cierto, de psicología no he dicho que una de las grandes patas que tiene es que también nos hacen ser muy productivos, o sea, como que tienden mucho a que seas simplemente funcional. Que eso es una cosa también que me gusta bastante poco. Me gustaría que fuese más personal muchas veces.
Y sí que hay muy buenos profesionales que se centran mucho en la persona, pero hay muchas veces que la tendencia también, como hemos hablado, tiende a que sea funcional. Entonces, de las escuelas típicas que te van a trabajar contigo, que la conductual, que trabaja sobre la conducta y demás, la cognitiva, que trabaja más pues sobre el cognitivo y demás, muchas veces pecan de ese funcionalismo, de que, mira, esta persona simplemente no se puede levantar, o simplemente le va mal en el curro, o simplemente no puede ser un buen padre, o lo que sea. Es como, consigo eso y ya está. Y es como, necesito más alma, necesito más Ya. hablar de la persona, necesito Sí. más de todo eso, pero bueno, simplemente como pequeña crítica, pero a tope con todo lo que tenga que ver con mejorar la vida de cada persona. Y estos 10 mandamientos hemos hablado un montón, Hemos hablado de hemos hablado un la montón. serenidad. Hemos hablado, mira, te digo, el primero es Memento Mori, que lo he dicho yo varias veces, ¿vale? Además el primero, o sea, Sí. troncal. Luego Amor Fati, que es como la vocación, por decirlo de una forma, ¿no? Ese amor a lo que te venga, en el sentido de, oye, mira, pues yo soy un herrero, pues yo amo ser herrero, ta, ta, ta. Hacer las cosas con ganas. Sí, esto me habla mucho de la constancia, de saber quién eres, de ser consecuente con lo que tú eres, de que a pesar de que la gente te critique, tú seguir siendo la persona que eres, todo eso, ¿no? Amor fati. Y luego fatería rata, que las cosas también pues, pueden salir mal. Infortunio viventi. El vivir el infortunio, el prepararte para las cosas, que también lo hemos estado hablando. Oye, Sí. cuando estés Si en... te das cuenta, parece que hace un checklist de todo lo que hemos hablado. Claro, cuando las cosas te van mal, pues evidentemente tienes que salir de ahí, pero cuando las cosas te van bien, prepárate para ellas, ¿no? Apaceia, que es la que tú has dicho, la de los picos y demás, esa neutralidad que no se tiene que confundir con la indiferencia. Sí. La simpaceia, que es una cosa que se construye después, como hemos hablado muchas veces, que es primero tengo que estar bien yo conmigo para luego estar bien con el resto. Y aquí la simpaceia es esa inteligencia que tienes con las personas. O sea, ser simpático, la empatía y todo eso, ¿verdad? El trabajo de empatía y trabajo de más. Súper, súper importante. Y esto, evidentemente, también se ha hablado antes con el jardín de Epicuro y con todo. O sea, que mola un montón porque de todas las cosas que hemos simplemente ido mencionando, de cosas que pasan en la vida, la lista que me he hecho de 10 mandamientos estoicos están ahí. Y mucha gente va a decir, todo es súper obvio. Es como, sí, pero son cosas que tienes que trabajar profundamente sobre ellas. Sí, obvio mi juego. Sí, obvio. Luego, entonces, está, digamos, por un lado, esa inteligencia interpersonal, la que hemos hablado de la montaña rusa, ¿no? Vale, voy a ser inteligente para gestionar mis emociones y voy a ser también inteligente para gestionar las emociones con el resto, tanto para saber cuándo me vuelco como para cuándo tal, la simpacia y todo eso. Comprendo Adventu, también hablando del Adventu, de los... No me sale la palabra para traducirlo. Pero vamos, comprensión de las adversidades que se vienen y demás. Neutrum moralis, también ser neutro, pero también en el enfoque moral, en el oye, céntrate más en los hechos, que yo estoy trabajando toda mi vida de forma constante, haciendo todo bien y demás. Si hay algo que ocurre que simplemente se me escapa de mi control, no pasa nada. Lo que hemos hablado antes, en plan, no pasa nada. No depende de ti. Aquí me molaba mucho porque hablaba de un arquero. En plan, llevo toda mi vida aprendiendo a hacer arcos, aprendiendo a hacer flechas, aprendiendo a hacer tal, disparo increíble y todo eso. Tengo un disparo que es importante y da una corriente de viento, no es mi culpa. Efectivamente. ¿Vale? Phraeresis, círculo virtuoso, o sea, un montón de conceptos que tienen que ver con lo que hemos hablado de esto, ¿no? De no dejarte llevar por el ciclo virtuoso, o sea, por el ciclo vicioso, sino meterte en el ciclo virtuoso y todas esas cosas. Así que simplemente un repaso de 10 principios que van mencionando diferentes estoicos y que mola mucho. Y que se ve que se aplican a una conversación cotidiana Eso que es. hemos tenido. Eso o sea, es. que simplemente reflejan la realidad humana. Que Eso nos es. llevan reflejando desde hace 2000 años o más. Me ha gustado mucho lo que has dicho de pensar. Es que me parece que es el resumen de todo, sinceramente. O Qué guay. sea, es un tema muy amplio, pero que me parece que se Sí. resume en la palabra pensar. Así que espero que piensen en ver el siguiente podcast. El siguiente podcast y sobre todo que nos haya salido mejor, nos haya salido peor en alguna explicación o reflexión o lo que sea, esta charla, esperemos que os haya hecho reflexionar un poquito. Simplemente para pensar. Qué bonito. Nos vemos en el siguiente podcast.